Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AutoScout24. Ya veis, hoy tenemos al renovado DS7, que ya no Crossback, en su nueva versión de 360 caballos, la más potente que existe, y en el acabado más deportivo. Un coche precioso, se mire por donde se mire, y con unas calidades sublimes. Pero eso sí, una versión que no te recomiendo para nada. Quédate en este vídeo, te contamos por qué, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Venga, vamos a empezar. Empezamos como siempre hacemos por el diseño y la verdad es que estamos ante un restyling bastante suavecito, ligerito. El coche ya funcionaba muy bien en materia de diseño y de atractivo, por tanto en DS solo han optado por retocar algunas cositas. El frontal es donde más lo notamos. ¿Qué cambia? Sobre todo las luces diurnas. Estamos ante una nueva firma lumínica con un elemento en policarbonato que deja entrever el LED interior y que se pinta del propio color de la carrocería, en este caso en un gris lacado, que eso sí no tiene sobrecoste. Tenemos otros 4 tonos en una escala de grises sin sobrecoste, un azul oscuro que tiene un sobrecoste de 800 euros y un blanco nacarado, que es el más caro, que tiene un sobrecoste de 1000 euros. También cambian algo las ópticas frontales. Tenemos ya, por supuesto, de serie Full LED, en este caso también con función matricial, pero ya no tenemos esa función que al arrancar el coche los 3 módulos giraban sobre sí mismo como una especie de diamante en exhibición. Aquí ya tenemos unos módulos que se estabilizan, que se ajustan en cuanto arrancamos el coche, pero ya no giran sobre sí mismo. Prácticamente la parrilla y los paragolpes cambian poco, y ya si nos vamos al frontal, los ojos evidentemente se nos van hasta las llantas de hasta 21 pulgadas, estamos hablando de unas llantas exageradísimas. Vamos a llegar ya a un volumen de llantas de volquete prácticamente, y no me negaréis que son preciosas, eso sí, pero no tienen ningún tipo de sentido. ¿Por qué? En un coche que está principalmente enfocado al confort, unas llantas de 21 pulgadas nos dejan un perfil muy bajito. Tenemos luces y sombras, como digo, el diseño y unos Michelin Pilot Sport 4S de serie, que son caramelo puro, pero como digo, un frontal, un perfil muy pequeñito. Tenemos una medida de 245/35 y esto afecta bastante, como digo, al confort de marcha en un coche que principalmente debería ofrecer confort, y que lo hace, pero que, ya digo, merma un poco en este sentido, y sobre todo también en conducción urbana, cuando tenemos asfalto bastante roto o badenes, pasos sobre elevados, etcétera. Esto van a ser más bien un enemigo que un aliado. Aquí vemos detallitos de sub propios también de crossover, como los pasos de rueda plásticos, la talonera o las barras de techo. Detalles también propios del acabado deportivo, de ese performance, con las lunas traseras tintadas, las carcasas de los retrovisores en negro. Y ya veis, la distancia no cambia absolutamente nada, estamos ante el mismo coche de 4,6 metros de longitud. También vemos alguna que otra novedad aquí en la zaga, y tenemos prácticamente la misma vista, tenemos el mismo conjunto trasero, lo único que cambia es esta zona central, que ya incorpora la inscripción DS Automobiles en lugar del apellido Crossback. Ya vemos que aquí únicamente ya tenemos el nombre de DS con la insignia del acabado más deportivo. Por lo demás, prácticamente los mismos pilotos traseros, por supuesto, con esas formas tridimensionales propias de la marca, que también veremos en el interior. Este difusor plástico en el que se incrustan los sensores de aproximación traseros, y la doble salida de escape real, que eso nos gusta mucho, que ya encontrábamos en el modelo anterior. Si en el exterior teníamos pocos cambios, en el interior son aún menos. Es prácticamente el mismo habitáculo que teníamos en el primer DS7 Crossback, y por tanto hablamos del mismo espacio, misma visibilidad, prácticamente mismo equipamiento también. Tenemos en esta unidad, además del techo panorámico, un equipo de sonido focal, infinitos asistentes a la conducción, como alerta por cambio involuntario de carril, alerta de ángulo muerto, alerta de fatiga. Tenemos un magnífico mecanismo de visión nocturna para conducir por la noche, que es sin duda una de las cosas que más me gustan de este coche. Pero volvamos a también otra de sus principales bazas, sin duda la sensación de calidad. Tenemos, además de un diseño de mandos y de teclado
característico ya de la marca, con formas muy tridimensionales que también se repiten en la tapicería. Pues ya digo, unas superficies con un tacto exquisito, muy blando, también un aspecto extremadamente bueno, pues de auténtica marca premium, como es este DS7. También se ven los asientos de cuero con calefacción y ventilación aquí delante incluida. En fin, tenemos la verdad que en equipamiento y calidad sin ningún tipo de reproche en este vehículo. Como detalles tecnológicos, por supuesto, la instrumentación digital en la que vemos esa visión nocturna que ya os digo que funciona de forma fantástica. Es verdad que en cuanto a personalización de menús está bastante limitada, desde luego no tiene nada que ver con un Virtual Cockpit de Audi o de Volkswagen, pero funciona muy bien. Y esta pantalla de 12 pulgadas central táctil, que también es muy rápida y que tiene, por supuesto, conectividad y navegación incluida. Eso sí, no es oro todo lo que reluce, porque una vez más, en PSA, ahora ya en Stellantis, nos dejan sin los mandos de la climatización táctiles, y es verdad que para encontrar todo lo referente a la climatización tenemos que pulsar este botón táctil y ahí ya pues manejar lo que queramos. Bueno, estando parados no nos lleva mucho tiempo, pero es verdad que en marcha además tenemos el botón lo más alejado posible de nuestra posición y no nos gusta demasiado. Eso sí, en cuanto a gráficos, respuesta y todo lo referente a la pantalla no hay ningún tipo de queja. Y aunque es verdad que tenemos un reloj ya mítico, el BRM, que es más analógico que prácticamente los Casio, pues da un toque digital que cuando apagamos el coche se esconde y cuando lo arrancamos vuelve a salir. Por lo demás, pues mucho hueco portaobjeto. Además aquí tenemos un cofre con un cargador por inducción, dos puertos USB de tipo C, una toma de 12 voltios, más portalatas aquí y un enorme cofre central que también está muy bien acolchado. Ya vemos que tanto por fuera como por dentro ahora mismo es un coche absolutamente top. Vamos a ver las plazas traseras. Aquí detrás siguen las buenas impresiones. Tenemos un buen espacio incluso para 3 adultos gracias a que la banqueta central es bastante anchita. Por supuesto tenemos buenos materiales, como hemos visto en la zona delantera, esta tapicería de cuero perforada que a mí sinceramente me encanta, con los patrones geométricos propios de EDS. Y tenemos también detallitos agradables como por supuesto los controles de la climatización para los ocupantes traseros, doble puerto USB para cargar smartphone. Además, evidentemente, de los elevalunas eléctricos, tenemos aquí un botón adicional que regula electrónicamente la inclinación de los respaldos. En fin, tenemos bastante buenas sensaciones aquí. Quizá es verdad que las rodillas están demasiado flexionadas y esto es debido a que justo aquí debajo tenemos la batería. Pero bueno, esto no implica mayor hándicap al confort a bordo aquí detrás. La verdad es que aquí sí que hace gala de un coche bastante fantástico para realizar viajes largos. Y terminamos con el maletero, que obviamente tiene apertura y cierre electrónico y que nos deja un umbral, para tratarse de un SUV, bastante reducidito. Eso sí, hay que tener cuidado con la crisma para no rompérnoslo. Aquí tenemos 555 litros, que es el mismo volumen de maletero que tenemos en el DS7 diésel, por tanto no pierde capacidad, y esto es bastante buena noticia, aunque eso sí hay un pequeño truco, porque esos 555 litros los cuenta también con este doble fondo que hay aquí para guardar cables y con otro pequeño hueco también para cargar pues objetos pequeños, o también para dejar otro cable de carga doméstico. Abatiendo los respaldos de la segunda fila nos vamos hasta los 1750 litros y, como veis, pues bueno, tiene unas formas bastante aprovechables y bastante regulares, aunque quizá lo que menos nos gusta es que la altura del, ya estáis viendo que pego con la cabeza, la altura del portón. Además, pues detallitos de ese marca premium que nos gustan mucho, que aunque la bandeja es, pues bueno, algo endeble, está bastante bien rematada y tiene un aspecto y un tacto bastante bueno. Por lo demás, tenemos aquí guardados también los triángulos de emergencia para ocupar menos espacio en el maletero, aunque ya sabéis que ahora ya es bastante más recomendable decantarse por la luz V16, que es más segura que colocar los triángulos. Venga, vamos a conducir, que ahora al volante hay muchas cosas que decir. Bueno, ya estamos frente al volante de este nuevo DS7, el 360
Caballos. Ya habéis visto que tanto de carrocería como de interior pocos reproches admite. Es un coche absolutamente fantástico en términos de calidad, también en términos de detalles característicos que ya con solo verlos asociamos a la marca DS, y por supuesto también con un grandísimo equipamiento. Poco hemos hablado de estos asientos que son fantásticos a la hora de viajar, súper cómodos y además con calefacción y ventilación, que ahora en pleno verano se agradece y mucho. Pero hay que ceñirnos a la versión que conducimos ahora mismo, que como decimos es la novedad principal del restyling. El híbrido enchufable de 360 caballos. La gama se compone del diésel de 130 caballos que ya existía antes, de un híbrido enchufable básico de 225 caballos, tracción delantera, y de un híbrido enchufable más de 300 caballos que junto con este de 360 equipan tracción total. Básicamente es el mismo conjunto, el de 300 y 360 caballos, pero ese aumento de potencia se obtiene gracias exclusivamente a la gestión electrónica. Por tanto, todos los híbridos enchufables equipan el mismo motor de 4 cilindros 1.6 turbo, 200 caballos da en el caso de los híbridos enchufables de 4x4 de tracción total, 180 en el caso del híbrido enchufable menos potente, 225 caballos. Ese híbrido enchufable ya es más que suficiente para alguien que quiera este coche y que necesite la etiqueta cero emisiones. Para alguien que quiera este coche específicamente para viajar, sin duda, el Blue HDI, el DS7 diésel, es la opción ideal, tanto por consumos como por precio base de tarifa, y también las prestaciones son más que suficientes. Es verdad que hablamos de un coche de casi 2 toneladas de peso, pero en otras ocasiones he podido conducir ligeramente esa versión de 130 caballos, y aunque puedan parecer pocos, la verdad es que no echaba de menos, a no ser que lo llenes hasta los topes, que en uso familiar puede ser, no echaba de menos una mayor demanda de rendimiento. Como digo, este 360 caballos que se obtienen gracias al bloque de 4 cilindros, 200 caballos más 2 motores eléctricos adicionales, uno en el eje frontal y otro en el eje posterior, lo que nos da esa tracción 4x4. Ambos motores eléctricos son prácticamente iguales, 110 caballos, y por tanto, cuando tenemos energía en la batería, pues el rendimiento es más que suficiente para andar en cero emisiones. Pero como digo, potencia conjunta 360 caballos, 520 Nm de par, es una cifra descomunal e ilógica para un coche de este fin. Lo único que tenemos son unas prestaciones que, ya digo, no vamos a poder aprovechar prácticamente nunca, y unos consumos elevadísimos. Cuesta bajar la cifra media, no, es prácticamente imposible, de los 9 litros. Eso sí, cuando se nos gasta la energía obtenemos esos 9-10 litros. Cuando tenemos energía, pues vamos a tener una energía básicamente para 30-35 kilómetros, aunque las cifras oficiales hablen de casi 60. Es un coche muy pesado, con unas proporciones muy notorias, y a poco que lo carguemos vamos a sobrepasar, como digo, esas 2 toneladas de peso. Por tanto, con los semáforos de la ciudad, etcétera, la energía se nos esfuma prácticamente. Y cuando no tenemos energía en la batería, que ya digo que serán en muchos casos, tenemos un modo, es verdad, eSafe aquí en el home del sistema de infoentretenimiento que podemos pulsar, pero es muy poco eficaz. No carga la batería, ni mucho menos en un viaje largo, para después obtener energía en un entorno urbano. Es decir, aquí la energía de la batería, una batería, por cierto, de 14,2 kilovatios hora de capacidad, pues la vamos a obtener básicamente enchufándolo a una wallbox. La potencia máxima de carga que acepta son 7,4 kilovatios, y por tanto la tendremos llena en una wallbox de semejante potencia en 2 horas. No hará falta tampoco instalar una wallbox tan potente. Con una wallbox de 3,7 kilovatios o incluso en un enchufe Suco, dejándola enchufado por la noche, a la mañana siguiente vamos a obtener
prácticamente 100% de la batería. Pero como digo, es una batería que nos va a durar más bien poco y cuando se gasta, pues vamos a empezar a notar que la cifra media de consumo se dispara. Por tanto, mi recomendación es esa. Si lo quieres para viajar, diésel, que además tenemos etiqueta C para entrar al centro de las ciudades y aparcar en un parking privado. Y si queremos esa etiqueta cero emisiones, el de 225 caballos ya tiene unas prestaciones más que suficientes para cualquier uso general. No le veo ningún sentido. Al de 300 caballos ya no se lo veía antes tampoco. Sí, es verdad que aporta esas ventajas o ese plus de seguridad del 4x4, pero es prácticamente imperceptible y por supuesto veo absolutamente ilógico la compra del 360 caballos. Por cierto, no lo he dicho y con semejantes cifras de media de consumo, la autonomía va a estar incluso por debajo de los 500 kilómetros. Por tanto, vamos a ser bastantes asiduos a las gasolineras y eso, tanto a gente pudiente como a no pudiente, pues incomoda bastante. En cuanto a comportamiento puro y duro, pues cambia más bien poco a lo que ya conocíamos. Tenemos una dirección que, aunque no es la más directa del mundo, sí que es suficientemente precisa, tiene un tacto muy bueno, tiene 3 vueltas de volante entre tope y tope y también, como digo, tiene una asistencia bastante correcta para maniobrar incluso en los tramos o en las zonas más complicadas de la ciudad. Un talado de suspensión bastante bueno, bastante equilibrado entre confort y agilidad. Es un coche cómodo, pero no muy cómodo a la hora de viajar. Sería muy muy cómodo con un perfil de neumático más grande. Aquí tenemos unos neumáticos de serie, por cierto, muy buenos, Michelin Pilot Sport 4S, debido a que estamos ante el acabado más deportivo, el Performance Line, además con esas enormes llantas de 21 pulgadas que habéis visto, y con tan poco perfil, pues es verdad que notamos incluso más de lo que quisiéramos las irregularidades del asfalto, sobre todo en las zonas urbanas donde más levantado está la superficie o donde también nos encontramos pues más badenes, más pasos sobre elevados, etc. Con una llanta 19 y un buen baloncito tendríamos un confort espectacular. Ya digo que aún así el confort es bueno en esta unidad. También tenemos como equipamiento específico de este Performance Line una suspensión rebajada en 15 milímetros y unos frenos con pinzas específicas en las que leemos DS Performance, con un tamaño de disco de 380 milímetros para el tren delantero, para el eje delantero, y 290 milímetros para el trasero. En términos generales es un coche, ya digo, bastante cómodo, incluso en el centro de la ciudad, que pues a priori no es algo en lo que confiar en un coche de este tamaño y de este peso, pero lo cierto es que lo es, y ya digo que lo podría ser todavía más. Pero bueno, hay quien prefiere eso, priorizar el atractivo visual, la estética exterior al confort, y bueno, debe ser también respetable. Por lo demás, ya digo, no cambian prácticamente nada más con respecto a los DS7, que antes se llamaban también DS7 Crossback y TENS híbridos enchufables. Misma plataforma, mismo esquema de suspensión y ya digo, en conclusión, un coche bastante cómodo y bastante correcto en todo. Mejorable también en muchos aspectos, pero desde luego, en quien quiera un coche distinguido, incluso casi lujoso de este segmento, es una opción magnífica. Cara en esta versión, pero magnífica en materia de sensaciones de calidad. Bueno, vamos llegando al final y como siempre hay que hablar de precios. Este renovado DS7 está en su versión de acceso disponible desde unos 42.200 euros a fecha de julio 2023. Esta unidad ya se nos dispara hasta casi los 65.000 eurazos. Lo que hemos dicho ya un poco al volante.
El que quiera este coche para viajar, sin lugar a dudas, que se vaya a por el diésel. Y el que necesite sí o sí esa etiqueta cero emisiones, le basta y le sobra con el de 225 caballos. Va a ahorrar en consumo y en precio de tarifa final. Poco más que decir, dejadnos en comentarios qué os parece a vosotros este nuevo DS7, dejadnos un buen like, que nos echáis una mano y os lo agradecemos un montón, y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente, un saludo.